Meditación 17. Liberador de demonios. Jesús no solo se acercaba a los enfermos, lleno del Espíritu de Dios se acercaba también a los poseídos y los liberaba de espíritus malignos. Nadie lo ponía en duda. Jesús era un exorcista de prestigio extraordinario. La actuación de Jesús con los endemoniados provocó un impacto mucho mayor que sus curaciones. La gente quedaba sorprendida. Se preguntaba dónde estaba el secreto de una fuerza tan poderosa. Algunos veían en él un peligro, lo acusaban de estar poseído por un espíritu maligno y de actuar como agente de Belcebú. ¿Quiénes son estos enfermos? ¿Cómo podemos captar desde nuestra cultura esta peculiar experiencia que se vivía en torno a Jesús? ¿Cómo los curaba? En general, los estudiosos tienden a ver en la posesión diabólica una enfermedad. Se trataría de casos de epilepsia, histeria, esquizofrenia o estados alterados de conciencia en los que el individuo proyecta de manera dramática hacia un personaje maligno sus represiones y conflictos que desgarran su mundo interior. Según su mentalidad, son ellos los que se sienten invadidos y poseídos por aquellos seres malignos que infestan el mundo. Esta es su tragedia. El mal que padecen no es una enfermedad más. Es vivir sometidos a un poder desconocido e irracional que los atormenta sin que puedan defenderse de él. Los poseídos a los que se acercaba Jesús no son simplemente enfermos psíquicos, son gentes desnutridas, víctimas de violencias endémicas, impotentes para defenderse de abusos insoportables. Los endemoniados no se sienten protagonistas de una rebelión contra el mal, sino víctimas de un poder desconocido y extraño que los atormenta destruyendo su identidad. Marcos describe con trazos sobrecogedores a un endemoniado de Gerasa que, dice, corría por los montes en un estado de soledad total. Vivía en los sepulcros, excluido del mundo de los vivos. Estaba atado con grillos y cadenas por una sociedad aterrorizada por su presencia. Vivía lanzando alaridos en su incapacidad de comunicarse con nadie y se hería con piedras, víctima de su propia violencia. Jesús se parecía a otros exorcistas de su tiempo, pero era diferente. Bastaba su presencia y el poder de su palabra para imponerse. Por otra parte, a diferencia de la práctica general de los exorcistas que conjuran a los demonios en nombre de alguna divinidad o de un personaje sagrado, Jesús no siente necesidad alguna de revelar el origen de su poder. No explica en nombre de quién expulsa a los demonios. No pronuncia el nombre mágico de nadie. No invoca ninguna fuerza secreta. Tampoco se sirve de conjuros o fórmulas secretas. Ni siquiera acude a su Padre. Jesús se enfrenta a los demonios con la fuerza de su palabra. Sal de él, cállate, no vuelvas a entrar en él. Todo hace pensar que mientras combate a los demonios, Jesús está convencido de estar actuando con la fuerza misma de Dios. Buscando el sometimiento de los demonios, Jesús habla directamente con ellos, penetra en su mundo, les pregunta su nombre para dominarlos mejor, les grita sus órdenes, gesticula,
los pone furiosos, los expulsa. De esta manera destruye la identidad demoníaca de la persona y reconstruye en ella una nueva identidad, transmitiéndole la fuerza sanadora de su propia persona. ¿Qué pudieron observar de extraño en su comportamiento para pensar así, si no era su insólita actuación con los endemoniados? Sus adversarios llegaron más lejos. Lo acusaron de estar poseído por Belcebú y de expulsar los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Los que lanzan esta acusación no piensan en el bien que hace Jesús a estos enfermos. Más bien ven en sus exorcismos algún tipo de amenaza para el orden social. Liberando a los endemoniados, Jesús está reconstruyendo un nuevo Israel, constituido por personas más libres y autónomas. Está buscando una nueva sociedad. Jesús no podía permanecer callado. Tenía que defenderse y explicar el verdadero contenido de su actividad exorcista. La acusación es inconsistente. Satanás no puede actuar contra sí mismo. Si Satanás expulsa a Satanás, es que está dividido. ¿Cómo va a subsistir su reino? Es evidente que Jesús no pertenece al reino de Satanás. Es absurdo ver en sus exorcismos una alianza con el maligno. Para disipar cualquier ambigüedad, Jesús expone duramente el sentido de su actividad. Dice: si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. A Jesús no le cabe otra explicación. Aquí está el dedo de Dios. Signos de un nuevo mundo. Jesús no se limitó a aliviar el sufrimiento de los enfermos y endemoniados, sino que dio a su actividad curadora una interpretación trascendental. Ve en todo ello signos de un mundo nuevo. Dios ya está aquí. La curación de los enfermos y la liberación de los endemoniados son su reacción contra la miseria humana. Anuncian ya la victoria final de su misericordia, liberando al mundo de un destino fatalmente marcado por el sufrimiento y la desgracia. Jesús no realiza sus oraciones para probar su autoridad divina o la veracidad de su mensaje. Los maestros de la ley, sobre todo, eran bastante escépticos ante estos hechos prodigiosos. A sus ojos, un milagro no prueba nada si el traumaturgo no se mueve en el marco de la ley. De ahí el escándalo que provoca Jesús al curar incluso en sábado, desafiando las tradiciones más ortodoxas. De hecho, Jesús no logra una adhesión generalizada. Unos confían en él, otros no. Su empeño fundamental fue despertar la fe en la cercanía de Dios, luchando contra el sufrimiento. Por eso, cuando confía su misión a los discípulos, les encomienda la misma tarea. Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Jesús solo realizó un puñado de curaciones y exorcismos. Por las aldeas de Galilea y Judea quedaron otros muchos ciegos, leprosos, endemoniados, sufriendo sin remedio su mal. Solo algunos que se encontraron con él experimentaron su fuerza curadora. El mensaje que transmitía en sus palabras queda así reafirmado. La acción salvadora de Dios está ya en marcha. El reino es la respuesta de Dios al sufrimiento humano. La gente más desgraciada
puede experimentar en su propia carne signos de un mundo nuevo en el que por fin Dios vencerá al mal. Esto es el reino de Dios que tanto anhelamos, la derrota del mal, la irrupción de la misericordia de Dios, la eliminación del sufrimiento, la acogida de los excluidos en la convivencia, la instauración de una sociedad liberada de toda aflicción. Todavía no es una realidad acabada, ni mucho menos. Hay que continuar poniendo signos de la misericordia de Dios en el mundo. Esa será precisamente la misión que confiará a sus seguidores, a nosotros también. Un momento para orar. ¿Por qué unía Jesús la curación al perdón de los pecados? Pídele que obre esto en ti. Actualiza el Evangelio hoy. ¿Quiénes son los endemoniados y los leprosos de nuestra sociedad? Termina pidiendo por las víctimas del COVID, por los médicos y el personal sanitario, y también por las víctimas de la guerra entre Ucrania y Rusia.